Con ustedes, el profesor Moisés Vázquez, con la clase Vida Ministerial. El señor Gandhi, un gran innovador social de la India, en su juventud desarrolló una amistad con un misionero cristiano evangélico, quien ministraba en aquel país. En una ocasión, ese siervo de Dios, aquel misionero, invitó al señor Gandhi a un servicio eclesiástico con el fin de atraerlo al Señor. ¿Cuál no fue la sorpresa del predicador aquella mañana al subir al púlpito, cuando vio que todas las personas blancas se habían cambiado a un solo lado del templo para evitar contacto con aquel hindú? El impacto fue tan grande en la vida del posteriormente famoso dirigente de la India, que comentó a su amigo con tristeza: estos hermanos tuyos no reflejan al Jesús de quien yo he leído en la Biblia. Como siervos de Dios, como dirigentes de la obra, estamos llamados a ministrar a toda clase de gente sin hacer acepción de personas. La Escritura dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿A quién ministra usted? ¿Solo a determinado grupo? ¿O a todo aquel que viene con hambre y sed espiritual? Nosotros debemos ir a todos, no importando el trasfondo de las personas. Piense cuál ha sido la actitud frente a los drogadictos, la actitud frente a mujeres de mala reputación, ante alguien que es diferente a usted. Jesús, al tener contacto con la mujer samaritana, echó por los suelos las tradiciones de los religiosos con respecto a la mujer y a los vecinos despreciados. En su ministerio hubo cabida para entablar buenas amistades. Marta, María y Lázaro. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, versos 38 al 40, veamos lo que dice la Escritura. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Al leer estos pasajes, observamos que Jesús era amigo de la familia, y cuando tenía oportunidad, pasaba a visitarlos. Aconteció, como dice el verso 38, que yendo de camino, entró en aquella aldea, y aquella mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¡Qué cuadro tan hermoso! Ser anfitriones del Rey de Reyes y Señor de Señores. En San Juan, el capítulo 11 y verso 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo, hablando de Lázaro. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, llorando también, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dentro del ministerio, debemos incluir un tiempo para cultivar buenas amistades. Hay siervos de Dios que sufren de soledad. Esto se debe a que algunos se creen autosuficientes y se alejan de este mundo, pensando que no necesitan
de la convivencia y el compañerismo de los hermanos. Otros quizá no cultivan amistades porque están tan ocupados en la obra que no dedican tiempo para ellos. Qué ejemplo más hermoso que nos da el Señor Jesucristo. Lázaro era su amigo, muy amado de él. Probablemente cuando Jesús visitaba el hogar de esta familia, para él era un momento de solaz, de esparcimiento, de convivencia, de compañerismo. Se puede imaginar lo delicioso que era llegar al hogar de sus amigos, después de caminar, después de hablar, de sanar y también de sufrir rechazos. No se aleje, ni se encierre en su mundo. Así como Jesús convivió con la gente, usted necesita también hacerlo. También tenemos al grupo de los tres: Pedro, Jacobo y Juan, quienes subieron a orar con Jesús al monte. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, versos 28 al 36. Del grupo de los 12, Jesús tenía una amistad más cercana con estos tres hombres. Pero también hemos de mencionar un aspecto relevante en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, que en su ministerio también tuvo crisis. Jesús es tentado por Satanás. En Mateo el capítulo 4, versos del 1 al 11, dice la Escritura que Jesús tenía 40 días y 40 noches de no comer. Era obvio que en su situación de hombre, él estuviera debilitado y con mucha hambre. Y el tentador, aprovechando esta oportunidad, viene a ofrecerle. Y esta es la primera tentación en el área física. Le dice Satanás: di que estas piedras se conviertan en pan. Realmente no habría nada de malo en que Jesús hiciera un milagro. Su hambre era genuina. Pero el punto aquí era que el haberse provisto en ese momento de alimento significaba obedecer a Satanás. La segunda tentación es en el área espiritual. Si eres hijo de Dios, dice Satanás, en esta segunda tentación, Satanás apela a la confianza de Jesús en Dios. Los judíos esperaban al Mesías de una manera clamorosa en el templo, y aquí se presentaba la oportunidad para hacerlo. Pero él resistió la tentación y en lugar de ello tomó la decisión de ser humilde y obedecer al Padre. La tercera tentación: ganar al mundo sin ir a la cruz. En esta tentación se alcanzarían los objetivos puestos por Dios, pero con la estrategia de Satanás, por la que Jesús categóricamente la rechaza. El siervo de Dios pasará por muchas dificultades, problemas, etc. Por lo que debemos estar alertas de cómo vamos a manejarlas. Tengamos cuidado de oír el susurro suave de Satanás y olvidar que tenemos la espada. Y no olvidar que tenemos la espada, que es la palabra de Dios. Tristemente, en nuestros días, muchos siervos de Dios quieren alcanzar los objetivos divinos con las estrategias de Satanás. Y esto solo para satisfacer una necesidad momentánea o a sí mismos. Para pensar cómo manejar una crisis. Cuando hay falta de pan en casa, ¿qué hacer? Cuando no tiene lo que se merece, ¿qué hacer? Pasa horas trabajando, hace buenos proyectos y no recibe la recompensa que merece. Cuando no se le reconoce lo que hace, ¿qué actitud tomar en ese entonces? Además, el Señor Jesucristo en su ministerio tuvo desalientos.
La traición de Judas, por ejemplo. En Mateo 10:4 se habla de Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Marcos 3:19 dice, y Judas Iscariote, el que le entregó. Marcos 14:10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. La traición de un hombre. Probablemente tú has invertido días, horas, en discipular a algún hermano o hermana. Usted confía en esa persona porque es un hijo espiritual. Ha convivido con usted y lo ve como si fuera su hijo. Lo ama tanto que haría cualquier cosa por él o por ella. Es más, ha estado en sus alegrías como en sus tristezas. Cuando de repente, el día menos esperado, él o ella lo defrauda al punto de recibir dinero por su vida. ¿Cómo reaccionaría? ¿Cuál sería la actitud? Judas conocía bien al Señor Jesús. Sabía de su amor por los ricos, por los pobres, por los enfermos. Judas era testigo ocular de los milagros realizados. Él lo había visto llorar ante la muerte de su amigo Lázaro. Él había visto cómo alimentó a una multitud con 2 pescados y 5 panes. Sabía del gran amor que les tenía. Sin embargo, conociéndolo, lo entregó para que sus enemigos lo mataran. ¿Se puede imaginar el dolor tan grande que sintió el Señor frente a la traición de aquel hombre? Ante la traición de aquel su discípulo. En la vida ministerial se tendrán alegrías, satisfacciones y desalientos. Cuidémonos de que estos no paralicen nuestro ministerio. Además, la falta de apoyo de sus discípulos. Dice la Escritura en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 26, que cuando estaba orando, lo dejaron solo. Este es un pasaje sumamente interesante. Cuando el Señor más necesitaba del compañerismo, lo abandonaron. Mateo 26, verso 36 al 40. Dice la Escritura. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? La falta de apoyo de sus discípulos cuando más lo necesitaba. Jesús dejó a 8 de sus discípulos a la entrada del huerto y se lleva solamente a 3, que son los del círculo íntimo, Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. El Señor dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Vino luego a sus discípulos, los halla durmiendo. Vino otra vez y los halla durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Puede imaginarse? A pocos minutos de su muerte, sus mejores amigos, en lugar de estar a su lado apoyándolo, estaban durmiendo. En el trayecto de su vida ministerial, habrán momentos de soledad y desaliento. Es aquí donde usted no debe cambiar el propósito por el cual fue llamado. Jesús, a pesar de la falta de apoyo
de sus amigos, expresó estas palabras: Señor, hágase tu voluntad. Otra de las crisis en el ministerio del Señor fue el rechazo de su pueblo. En Mateo el capítulo 23, verso 37 al 39, dice de la siguiente manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús con gran dolor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Probablemente usted no ha sufrido ningún rechazo tan grande como lo recibió nuestro Señor Jesucristo. En algunos países es carta de buena recomendación que usted sea un líder reconocido. Ahora bien, ¿qué clase de rechazo puede recibir el día de hoy? Quizá no ser bien recibido en el hogar de los hermanos. Quizá no ser bien recibido en la casa de los amigos. Quizá que no estén de acuerdo con sus proyectos. Que no le guste la manera en la exposición de la palabra, etc. A pesar de estos obstáculos, siga fiel a su llamamiento, sirviendo al Señor. Otra de las crisis en el ministerio fue la negación de uno de los más queridos del Señor Jesucristo. La negación del apóstol Pedro. En Mateo el capítulo 26, verso 69, dice la Escritura: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban ahí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El Señor Jesús ya había anticipado la negación de Pedro. Él era uno de los 3 del círculo íntimo de Jesús. Sin embargo, juró no conocer a Jesús. Si el apóstol Pedro negó a su Señor conviviendo con él, nosotros también podemos caer en negar a nuestro Señor. Cuando los problemas nos abruman, cuando estamos en peligro de muerte, cuando hay falta de pan, etc. Tener cuidado de no negar al Rey de Reyes y Señor de Señores. También el ministerio del Señor Jesucristo incluía la preparación de hombres y mujeres que seguirían lo que Él había iniciado. Jesús se dedicó a un grupo reducido de 12. Estos debían poner en práctica todo lo que Él les había enseñado. Además de ellos, había un grupo de mujeres dispuestas a servirle. Prueba de ello vemos a 2 mujeres, María Magdalena y la otra María,
las primeras que vieron a Jesús después de su resurrección. El Jesús resucitado les da la gran comisión a los 11. Él ya los había preparado. Por lo tanto, estaban listos para ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Prepara usted a sus discípulos para que continúen la obra? ¿Están preparados sus discípulos? ¿Podría enviarlos ahora mismo al campo? Tenemos que preparar hombres y mujeres para que continúen la obra. Tal como lo decía el gran apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fidelidad hasta el último instante de su vida. Además, el ministerio del Señor Jesucristo fue recompensado. En Filipenses el capítulo 2, versos del 9 al 11, dice la Escritura de la siguiente manera. Su ministerio es recompensado. 2, 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó al pico más alto, porque primeramente Él se despojó de todo su poder y pasó por la cruz. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, dice la Biblia, confiese que Jesucristo es el Señor. El propósito es para la gloria de Dios Padre. Hemos visto la vida ministerial del Señor Jesucristo, la cual tuvo momentos de luchas, decepciones, tentaciones, pero al final Dios lo recompensó. Usted dirá, Jesús pudo triunfar porque es el Dios encarnado. Pero si volvemos al pasaje de Filipenses, el capítulo 2 y verso 8, dice la Escritura: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Claramente se nos dice que estando en la condición de hombre, la palabra condición indica que Él dejó todo su poder y fue un hombre como usted y como yo. O sea que Él experimentó en su cuerpo las alegrías, las tristezas, éxitos como cualquiera de nosotros. Un joven estudiante de ingeniería llamado Gamaliel, refiriéndose a Jesucristo, escribió lo siguiente: el primero y más grande entre los hombres, que cumplió sin un solo error el trabajo misionero, siendo el más rico y poderoso, nació en completa pobreza, fue perseguido desde su nacimiento, mostró gran habilidad en el estudio de las ciencias humanas y en el área espiritual, al punto de discutir con los grandes maestros de la ley cuando aún era niño. Su vida de adolescente y joven es desconocido, siendo su ministerio realmente corto, pero suficiente para alcanzar a muchos para salvación, formando verdaderos discípulos para que continuaran con el ministerio.